En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan La paternidad, parte 2. Me alegro de estar nuevamente con usted. Esta semana estoy hablando sobre el tema de la paternidad. Ayer dije que el propósito principal del ministerio de Jesús es traernos al Padre. Jesús es el camino, pero el Padre es el destino. Llegar a conocer a Dios como Padre llena tres necesidades en la humanidad que son características en nuestros días. La necesidad de identidad, estima propia y seguridad. Hoy voy a hablar de la paternidad humana, debido a que el carácter y la naturaleza eterna de Dios es la del Padre. Podemos decir que todo padre, en cierto sentido, representa a Dios. En cierto modo, un buen padre es lo más parecido a Dios que un hombre puede ser. Es el logro más alto de un hombre. Recuerdo cuando viajaba continuamente de reunión en reunión, de conferencia en conferencia, predicando, hablando a grandes multitudes y teniendo una buena respuesta de la gente que en alguna parte oía a un hombre decir, un experto, es un hombre lejos de su casa, con un portafolio. Eso me caló como una flecha y pensé, eso me describe a mí. Soy un hombre lejos de mi hogar, con un portafolio. Todos me consideran un experto, pero ¿qué es lo que está sucediendo en mi casa? Y Dios me retó en una manera completamente diferente que yo debería tener éxito primero y primordialmente como esposo y padre antes de poder tener éxito en cualquier otra actividad. Y eso, el tener éxito en otras capacidades para fallar como padre sería, en el concepto de Dios, fracasar. Y creo que eso describe a muchos hombres en nuestra cultura de hoy. Pueden tener éxito en muchas cosas, en el campo de golf, como presidente de un banco, como autor, como actor, o aún como ministro cristiano y aún así fracasar en su hogar. Y quiero sugerirle que fracasar en su hogar es fracasar y ningún otro éxito puede sustituir ese fracaso. En 1 Corintios capítulo 11, Pablo habla de una relación entre Dios y el hogar. Eso es lo que dice: Cristo es la cabeza de todo varón o esposo, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Así que Cristo es la cabeza del esposo y a su vez el esposo es la cabeza de su esposa y de su familia. En cierto sentido, por lo tanto, el hombre, el esposo, representa a Cristo para su familia. Él tiene la misma relación con su familia que Cristo tiene con él. Hay tres ministerios básicos de Cristo que están involucrados en esto. Tres ministerios que están asociados eternamente con el Señor Jesús. Los ministerios son el de sacerdote, el de profeta y el de rey. Explicaré brevemente lo que significa cada ministerio. Como sacerdote, el padre representa a su familia ante Dios. Como profeta, representa a Dios ante su familia. Y como rey, gobierna a su familia por Dios. Durante el resto de mi charla de hoy voy a hablar del padre como sacerdote de su hogar. El padre representando a su familia ante Dios en intercesión y oración, y quisiera sugerir ahora que su éxito en sus otros dos ministerios como profeta y rey están muy ligados con su éxito como intercesor y sacerdote. Si tiene éxito como intercesor, probablemente tendrá éxito como profeta y como rey, pero si no entiende la práctica del ministerio y la intercesión por su familia, entonces le será muy difícil ser profeta o rey en su familia. Hay algunos ejemplos hermosos en la Biblia de padres que practicaron ese ministerio de intercesión. Leemos al principio el libro de Job, que Job era un hombre perfecto y recto ante Dios. Él tenía 7 hijos y 3 hijas, y un día a la semana su familia se reunía en la casa de cada uno de sus hijos y hacían banquetes y tenían comunión. Leemos que Job al final de cada semana se levantaba temprano y ofrecía sacrificio por todos sus hijos, por si hubiesen pecado y no estuvieran bien con Dios. El ofrecer ese sacrificio en la terminología del Nuevo Testamento corresponde al ministerio de la oración, de intercesión por sus hijos bajo el nuevo pacto en Jesucristo. Cada padre es llamado a ser un intercesor a favor de sus hijos, y más adelante en la historia encontramos a Israel cautivo en Egipto bajo oscuridad y opresión. Dios hizo su liberación posible por medio del sacrificio del Cordero de la Paz. El punto de separación entre Israel y Egipto fue la Pascua. La Pascua hizo posible la liberación de cada familia israelita. El ángel le entró en cada hogar egipcio y mató al primogénito, pero por la sangre del Cordero de la Pascua, el ángel no entró en ninguna casa israelita.
¿Cómo fue aplicada esa sangre? ¿Quién la aplicó? En Éxodo 12:3 leemos esto: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de ese mes, tome cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. ¿Quién era responsable de seleccionar el cordero? El padre de cada familia. ¿Quién era responsable de matar el cordero? El padre. ¿Quién era responsable de poner la sangre en los pozos y limpiarle su casa? El padre. En otras palabras, el padre tenía el ministerio dado por Dios de sacerdote en nombre de su familia. Era su responsabilidad asegurarse que la salvación de Dios fuera efectiva en su hogar. Y según entiendo, la revelación de las Escrituras, nadie podía hacer el trabajo. Y según entiendo, la revelación de las Escrituras, nadie podía hacer el trabajo del padre por él. Si él cumplía su función como sacerdote y rociaba la sangre en la puerta, su familia estaría segura. Pero si no lo hacía, no había nadie más que pudiera tomar su lugar y dar protección a su familia. Yo creo que Dios nos ha dado esa revelación y que es aplicable aún hoy. Y creo que hay algo en lo espiritual que un padre puede hacer en su hogar que no puede delegar a ningún otro, que puede servir en un ministerio sacerdotal en su hogar. Que Dios aceptará, pero que Dios está obligado a reconocer ese ministerio en otra persona que no sea el padre. Es la responsabilidad del padre proveer protección divina para su hogar. Sigamos ahora en el Nuevo Testamento y me gustaría llamarle la atención a un hecho extraordinario del ministerio de Jesús. Es una verdad que he aprendido por experiencia personal. Ha habido ocasiones en que personas vienen a mí con niños para que ore con ellos y he aprendido a preguntar, ¿es usted el padre o la madre de este niño? A veces la respuesta sería no, solo somos vecinos. Los padres no querían venir. Y Dios me mostró muy definitivamente que yo no tenía ninguna base bíblica para orar por un niño así. Si usted estudia el ministerio de Jesús, encontrará que Él nunca ministraba a un niño a menos que fuera por la fe de uno o ambos padres. Él siempre requirió que uno de los padres ejerciera su fe por Él. Eso es muy notable en la historia del niño epiléptico, registrada en Marcos capítulo 9. Jesús bajó del monte de la transfiguración y se encontró con que sus discípulos no habían podido echar fuera al espíritu epiléptico del niño. Y Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo había padecido el niño? Y él le contestó, desde niño. Y muchas veces se le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Me estremeció darme cuenta un día que Jesús responsabilizó al Padre para que creyera por su Hijo. El Hijo en su condición obviamente no podía ejercer mucha fe por sí mismo, pero en todo caso Jesús no le pidió al Hijo que tuviera fe, la requirió al Padre que tuviera fe por su Hijo. Yo creo que esa es una responsabilidad de los padres, ejercer fe en intercesión por sus hijos de traerlos a Dios por medio de Jesucristo. Lo diré de nuevo, y usted puede estudiar las Escrituras. Jesús nunca le administró a un niño a menos que hubiera por lo menos uno de sus padres ejerciendo fe por él. Él no podía ir en contra de un principio tan profundamente arraigado en Dios. Para terminar, leamos un momento Hechos 16:31. La historia del carcelero filipense. Recuerda que Pablo y Silas habían sido encarcelados y Dios intervino con un terremoto. Las puertas de la prisión fueron abiertas y las cadenas de los prisioneros se cayeron. El carcelero entró rápidamente y preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el verso 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Note que Dios vio al carcelero como padre y su familia el privilegio de ejercer la fe para la salvación de toda su casa. Muchas veces cuando citamos este pasaje dejamos por fuera estas últimas 3 palabras, y tu casa. Pero yo quiero decirle a los que son padres, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para hablar del segundo ministerio del Padre para su familia, el Padre como profeta.